Saludos amigos, saludos Adelaida, bienvenidos a Reseñas. ¿Cómo está usted? Bienvenidos. Hoy estamos con los colores invertidos. Sí. Usted tiene el mío azul Licey y yo tengo el del rojo escarlata. Casi comienza la pelota en República Prepárese. Dominicana. No, prepárese usted. No, prepárese usted. Trajimos refuerzo. No lo quiero escuchar diciendo que usted nada más ve pelota internacional. Trajimos el refuerzo de Albert Pujol como manager. Un hombre no es un equipo completo. Pero ya impuso disciplina. ¿Tú viste lo que dijo? El que venga con ego aquí se puede ir por ahí mismo, muy que bien, era lo que faltaba. Muy bien. Orden. Y entonces, que la gerencia invierta sobre exactamente, todo. Exactamente. Los liceístas no somos tiñosos, nosotros invertimos. Contratamos a Eli de la Cruz, contratamos prospectos así. Vamos a tener un liceísta en la entrevista central, ay, amigo tuyo. Sí, amigo de nosotros. Bienvenidos a Reseñas. Así es, con muchas informaciones, señores. Concluyó la 79ª Asamblea General de las Naciones Unidas, en donde estuvo el presidente de la República y volvió a plantear el tema haitiano. Ha dicho el presidente Luis Abinader que si fracasa el esfuerzo que está haciendo la comunidad internacional con Haití, República Dominicana va a tener que tomar medidas drásticas en la frontera para asegurar lo que es nuestra soberanía. Claro. Y tiene razón en eso, porque nosotros no podemos jugar con eso. Y es bueno que no deje, Rafael, perdona que te interrumpa, es bueno que ese tema no se deje caer, sobre todo en espacios internacionales y en un espacio tan importante como este de la Asamblea, porque es un tema que nos impacta directamente y que nos lo sufrimos somos los dominicanos, que tenemos al lado no solo al país más pobre de la región, sino con temas delicados que nos impactan y que tenemos muchas veces nosotros los dominicanos que absorber en términos económicos y sociales. Qué bueno que lo tocó de nuevo y no debe dejar de hacerlo. Así es, y llamar la atención de nuestra audiencia de que este programa Reseñas se transmite en estreno los sábados a las 9 de la noche por el canal 31 EN Televisión a las 9, en RNN 2, canal 67, los domingos, estreno a las 10 de la mañana y repetición a las 12 del mediodía. Los jueves también en RNN, canal 67, los jueves, repetición a las 7:30 de la noche. Hora por hora, canal 28 de Claro, canal 20 de Win, y los domingos, estreno a las 11 de la mañana y repetición a las 11:30 de la noche. En Telecentro, canal 57 de Santiago, no, Telecontacto, perdón, los sábados a las 11 de la noche y los domingos repetición a las 10 de la noche, diferido por Galaxia TV, canal 42. Así es, veo aquí un nuevo canal. Sí, ese es de Titanic Elías TV. Elías Piña. Titanic TV, canal 4, Telecable Sur, los domingos a las 8 de la mañana. Dajabón Digital, canal 6, los sábados a las 11 de la mañana y los domingos a las 4 de la tarde. Montecristi Digital, canal 8, los sábados a las 11 de la mañana y los domingos a las 4 de la tarde. RNN, canal 27, los domingos a las 10 de la mañana y a las 5 de la tarde un horario añadido. También los jueves a las 7:30 de la mañana. En el escenario internacional, Reseñas se escucha para New York, New Jersey y Connecticut por Dish Network Latino, canal 812-5. Y ahí mismo también los domingos en estreno a las 7 de la mañana. También por Optimum de Altiz, canal 1027, los domingos a las 7 de la mañana. Por Slim Latino, streaming, los domingos a las 7 de la mañana. Y también nos escuchamos en Islas Vírgenes en TeleM. Adelaida, para final ya de esta semana, cuando estamos nosotros trabajando este programa, el Senado de la República se aboca a conocer la propuesta de reforma constitucional. Así es. Ese tema y otros temas lo tiene María Alejandra La Sala en el resumen de noticias. Adelante. Muy buenas noches, bienvenidos al resumen de noticias de su programa Reseñas. La semana informativa inició desde la semanal con la prensa en Nueva York, donde el presidente Luis Abinader advirtió a sus funcionarios que tienen 15 días para presentar la declaración jurada de patrimonio y de no cumplir con estos requisitos establecidos serán suspendidos y cancelados. En ese sentido, el movimiento Participación Ciudadana afirmó que es inaceptable que tanto los funcionarios como los legisladores hayan incumplido con la ley y su plazo de 30 días,
cuando deberían dar el ejemplo al ser ellos mismos sus promotores y votantes. En otras informaciones, el presidente Luis Abinader y el ministro de Salud Pública Víctor Atala afirmaron que las informaciones que circulan sobre aumento y brote de pacientes con VIH y SIDA son falsas. Por su parte, el ministro de Salud aseguró no es verdad que haya un aumento de pacientes de VIH-Sida, garantizando que inclusive los números de afectados por esta enfermedad en el país están controlados. Pasando a otras informaciones, el ministro de Energía y Minas, Joel Santos Echavarría, participó en la mesa redonda privada del acelerador de la transición energética durante la Semana del Clima en Nueva York, en la que reafirmó el compromiso de la República Dominicana con la implementación de estrategias ambiciosas para reducir los gases de efecto invernadero. Santos destacó los esfuerzos del gobierno dominicano para lograr una transición energética basada en la innovación, competitividad y desarrollo, alineado a los compromisos ambientales nacionales e internacionales. El pasado miércoles, el presidente Luis Abinader reiteró en la 79ª Asamblea General de la ONU la necesidad de tomar medidas drásticas ante la crisis social, política y económica de Haití, cuyo colapso implicaría consecuencias a toda la región. No podemos permitir que los esfuerzos hasta aquí alcanzados se desplomen, pues de lo contrario el colapso de Haití será inminente y sus consecuencias alcanzarán a toda la región, sostuvo el mandatario. También destacó en su alocución que la República Dominicana ha logrado avances considerables en los objetivos de desarrollo sostenible y en la reducción de la pobreza. El mandatario dominicano dijo que a título de ejemplo, la pobreza monetaria se redujo del 25.8% en el 2019 al 23% en el 2023, a pesar de la pandemia y de los efectos de la guerra. En otras noticias, la República Dominicana continúa superando su propio récord con la llegada de visitantes al registrar 7.781.960 personas en los primeros 8 meses de este año 2024. Así lo dio a conocer el ministro de Turismo David Collado en su tradicional rueda de prensa mensual, donde enfatizó que esa cifra representa el aumento del 44% con relación al mismo periodo del 2019, un 38% respecto al 2022 y un 10% en comparación con el año pasado. Pasando al plano internacional, el ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Iván Gil, denunció en su discurso ante la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas que varios países emprendieron una campaña fascista de desinformación en este espacio en contra del gobierno de Nicolás Maduro, al que le han exigido mayor transparencia electoral. Sostuvo que Estados Unidos y sus gobiernos satélite se han dedicado a mentir, atacar y amenazar al pueblo venezolano. El alcalde de Nueva York, Eric Adams, fue acusado oficialmente por la Fiscalía Federal, que le investiga desde el año 2021, de cargos de soborno, fraude y solicitud de donaciones ilegales al gobierno turco para su campaña a la alcaldía. La acusación se dio a conocer en la Corte Federal para el Distrito Sur de Nueva York, en Manhattan. Hasta aquí el resumen de noticias de su programa Reseñas. Pasen feliz resto de la noche. Entrevista central de Reseñas nos acompaña el sociólogo Cándido Mercedes.
Cándido Mercedes es sociólogo, experto en gerencia, especialidad en gestión del talento, desarrollo organizacional y gerencia social y sociología organizacional. Además, es consultor e instructor organizacional y catedrático universitario. En la entrevista central de Reseñas nos acompaña el sociólogo Cándido Mercedes. Seguimos con más contenido de Reseñas, señor, y llegamos al tema central. Así la es. entrevista con un casi socio de este programa. No diga entrevistado porque no es entrevistado. No es entrevistado. Él es parte del staff. Y nos manda a nosotros. Así es que, Cándido Mercedes. Le enviamos su cheque los otros días. De verdad que nosotros, Cándido, nosotros, nos sentimos siempre, nos cambia el ambiente usted. Tiene esa facultad. Y a todo el que trabaja con nosotros. Así que le agradecemos cuando yo vengo para si acá. Me invitan a bailar, ahí es que ustedes... Ahí es que aprende la zona. Ahí sacamos Le chispa. gano. Hombre de Villajuana, él dice que me gana. Pero dice él. Bueno, habrá que poner una balanza. Porque el amigo aquí, mire. Porque hay gente de Villajuana Que no lo tiraron, no lo tiraron para arriba. No lo brincaron cuando chiquito. Así es. Pero ahí en Villajuana y en la fe se aprende a bailar mucho. Muy bueno. Bueno, Cándido, hay un tema que nos gustaría a nosotros que pudiésemos abordar en esta entrevista, y tiene que ver con las propuestas del presidente Luis Abinader de la fusión de instituciones que juegan un rol similar. Y de verdad que las políticas públicas en este país han estado más cargadas al clientelismo, a poder responder a la cantidad de militantes que se fajan por el partido y buscarle espacio. Y en esa dinámica se ha creado ese clientelismo que no es de ahora, que viene de lejos. Participación Ciudadana ha hecho planteamientos en ese sentido. Quisiera que a la audiencia, a nosotros, nos pudiera refrescar cuáles son esos planteamientos y qué cree usted de esta reforma que plantea el presidente. Mira, en el 2014, Participación Ciudadana propició una investigación que ustedes la tienen ahí. Sí. Y para ese tiempo, 2014, República Dominicana tenía 4.764 órganos, estructura del Estado. ¡Wow! 4.764 órganos del Estado. Oigan eso. Sí. Hoy tiene más. Eso fue en el 2014. Claro. Ok. ¿Qué ocurre? Que tenemos lo que se llama una macrocefalia del Estado. Un Estado demasiado grande para un país con 48.000 kilómetros cuadrados. Fíjense que cuando Trujillo llega al poder, lo que habían eran 12 provincias. Trujillo la lleva 18. Y ya nosotros en la democracia hemos llevado a 31 y 1. Nosotros tenemos 158 municipios. 235 distritos municipales, 1.204 secciones rurales y 10.021 parajes. Cuando ustedes buscan, el alcalde de Nueva York es uno solo, pero Nueva York tiene una población el doble de República Dominicana y hay un solo alcalde. Es para que ustedes entiendan. Entonces, República Dominicana fue creando instituciones sobre instituciones, estructura nueva, dejando la estructura vieja, o lo que llamamos en cambio organizacional. Usted fue generando, creciendo la estructura en vez de generar y restar. ¿Generar qué? Lo nuevo, a la luz del nuevo contexto y de los nuevos desafíos. Esta institución ya no responde a la dinámica de la sociedad en términos de eficiencia, eficacia y calidad. Se evalúa, no va. Pero viene esta. No, ¿qué hacíamos? ¿O qué hemos hecho? Dejamos la vieja y le añadimos otra. Cuando lo que va es un proceso de sumar y restar. Un proceso de suma cero. Pero aquí hemos hecho un proceso de suma más creciendo. ¿Ves? Entonces ha generado una macrocefalia, una superestructura del Estado muy grande. Claro, eso tiene que ver en gran medida con una irresponsabilidad de los actores políticos en función de ir resolviendo
el clientelismo político, que algunos no dejan de tener razón. El sector privado no genera por sí solo los empleos que requiere la sociedad, porque hay que admitirlo. No lo genera. Fíjate que hoy nosotros somos el tercer país de América Latina, de 33 países, con el coeficiente de densidad ocupacional más alto. Tenemos 700. Pero por los empleos públicos. Por el empleo público. Tenemos el 32% de los empleos formales son públicos. Pero ¿qué ocurre? Que hay que analizar la sociedad, por eso es que se necesita un contrato social. Por ejemplo, nosotros el promedio salarial es 34%, pero el promedio salarial en el sector público es más alto que en el sector privado. Sí. Así es. Aquí tenemos más clase media, pero no es por el sector privado per se, es por el sector público. ¿Y eso qué significa? Un colchón social. Eso es un mitigador de las crisis sociales. Sí. Con eso yo no estoy justificando, estoy diciendo, por eso el Estado hay que repensarlo en función de a corto, mediano y largo plazo. Por ejemplo, eso de fusionar el Ministerio de Economía y Planificación, Economía, Planificación y Desarrollo con Hacienda, eso es ipso facto, eso debe ir. Fíjate que nadie lo discute. Instituto de la Aguja. Eso no debería ni existir. Pero educación superior y educación. Esa Fíjense, parte, pues yo no estoy de acuerdo. Yo no lo voy a hacer como lo hacen los políticos. Ipso facto, no. Eso hay que pensarlo. Como dice Rolando Guzmán, que es un buen profesional, él te dice, tenemos que verlo en perspectiva administrativa, técnica y política. ¿Por qué? Y voy a decir por qué. Mira. Hay otros países que tienen el Ministerio de Educación Superior y el Ministerio... Cuba, Venezuela. No, y Chile y Uruguay. No sabía que Chile tenía. Ve, entonces, lo que te quiere decir que eso no es imposible. Ahora, Cándido Mercedes, como sociólogo y de Villajuana, ¿qué te diría? Que en este momento yo no lo haría, ni me lo planteo. No. Tú dirías, ¿por qué? Porque la complejidad del Ministerio de Administración, de Educación Básica, es muy complejo y es una de las instituciones con más dificultades que hay en este país. Y el desafío más grande que tenemos ahora mismo es de mejorar la calidad. ¿Me entiendes? Entonces tú no puedes a una institución tan compleja, tan difícil, con una ADP, ¿me entiendes? Y con tantos intereses, traerle la educación superior que más o menos ha ido funcionando bien. Ha funcionado bien. Y que abarca Ministerio de Educación Superior, que es un ente regulador, de las universidades. Aquel es el que genera todo. Y entonces también te tiene ciencia y tecnología. Así es. Entonces lo importante no es definir el qué, sino el cómo. Por eso yo no puedo hablar bien o mal de esa propuesta, porque yo necesito ver cómo, con qué estrategia, en el proceso estratégico de vinculación, cómo lo vamos a hacer integrar, cómo lo vamos a hacer. Siguen allá y es un subsistema de educación superior aparte. ¿Está bien? Para poderlo. Pero si lo hacemos desde el punto de vista nada más financiero, que fue lo que dijo Simón, porque Simón podrá ser un muchacho inteligente y todo, pero no es experto en eso. Pero se le zafó y dijo que el problema era financiero. No. Entonces tú no vas a ningún académico, ningún intelectual te va a comprar eso. Y cuando tú lo miras, es verdad. Entonces tú no puedes violar la ley. Rafael, mira por ejemplo, el 4% a la educación básica. Pero ¿qué pasa? Que no se ha ejecutado. No. Siempre sobran 30, 40, 50 mil millones. Lo que te quiere decir que ahí hay un problema. No hay una capacidad de ejecución. De gerencia. Sí. Número uno. Número dos, por el hecho de que no se haya ejecutado, tú no puedes decir, vamos a traer educación superior para acá, para coger lo que sobre para acá. No, eso no se puede. Eso es manejarlo como si fuera un ventorrillo. Un ventorrillo. Mira, y ahora que Cándido, perdona Cándido que te interrumpa, lo dice de esa forma, que no sería el momento, porque desde que yo escuché, y debo decirlo, admitirlo, yo, Adelaida Martínez, cuando escuché que se va a fusionar el Ministerio de Educación Superior con el Ministerio de Educación Básica, Primaria, ¿verdad? Yo dije, no, eso es imposible, decía yo. Imposible porque, Cándido, yo he conocido casos de personas
que andan buscando un certificado de bachiller, y mi hermana es una de las víctimas, que se graduó de bachiller para estudiar online desde donde está, porque no está en el país, para estudiar una carrera, y ella no aparece en el Ministerio de Educación. Ella tiene copia de su certificado de bachiller, y le dicen en la escuela que ella no se graduó de bachiller. No, Y hay otros casos más, o sea, el desorden que hay, sí, la desorganización, no se ha visto avance en el Ministerio de Educación. Entonces, con el grado de institucionalidad A diferencia del MESIP. del MESI, ¿me entiendes? Entonces tú no puedes. Entonces hay como una diferencia abismal y tú me vas a fundir esto que está funcionando bien con esto. Ahora, sí entiendo la parte de esa que dices, que sería posible, pero no es el momento. No. Y a futuro. Habría que trabajarlo, y cuando tengamos mayor grado de institucionalidad, que no tengamos un ADP de esa naturaleza, con más conciencia de Eso el es otro papel de Yo, la tema. educación. yo destruyera la ADP, Ay, sí. como se hizo con Citracode Claro, y el colegio médico. Claro. Pues son retranca para los dos Pero sectores. totalmente, y además que Yo lo digo politizan un tema responsablemente. tan complejo, la política no debe estar metida ahí, No. en algo Así tan es. delicado. Tan delicado. Mira, actualmente nosotros tenemos 136,000 profesores en educación básica, pero tenemos 110,000 empleados. Eso tú no lo vas a ver en ninguna parte del mundo. Padre Ay, celestial. Dios. O sea, tú tienes casi un empleado administrativo Por cada por un maestro. profesor. Cuando debe ser, por un maestro, 4 o 5, por un empleado, 5 profesores. Claro. Eso es lo que se correlaciona en toda parte del mundo. Pero aquí no, merced al clientelismo, entonces tú no puedes hacer eso. Pero nosotros tenemos el desastre de ADP, por ejemplo, para que Sí. ustedes entiendan. Ay, sí. Tú eres profesora de ADP. Nosotros te estamos jubilando con el 4%, pero a ti te descuentan para tu jubilación, debería ser a través de INAVI, que te pensiona. Entonces, todo ese dinero le queda a INAVI y nosotros lo estamos dando, anualmente se le está dando a los jubilados de ADP 22,000 millones de pesos. 22,000 Y millones. entonces INAVI lo que hace es que te da 20 salarios. Tú quedas jubilada por nosotros, por el sistema. ¿Está bien? Entonces INAVI te da, como tiene tanto dinero de lo que te descuenta a ti, barbaridad. te da 20 salarios. Pero entonces se está reduciendo educación. Aquí estamos vendiendo como que el 4%. Señor, el 4% se aprobó en el 97. Y todos los países de América Latina lo aprobaron. Fue Leonel Fernández que no lo aprobó, no lo ejecutó. No lo ejecutó. Y Danilo, 16 años después, lo ejecutó. Pero el promedio de inversión en educación en América Latina es 5.6. Creemos que 4 con lo que teníamos, que el presidente Pero eso- Leonel decía, yo llegué a 2.7, yo no estaba de acuerdo con el 4, y es que tú no me puedes interpretar la ley. Tú no puedes colocarte por encima de la ley, eso es lo que necesitamos nosotros, el poder institucional. Tú tienes instituciones, ¿qué es la institucionalidad? El grado de aplicación de esas normas establecidas. Tú no, aunque tú seas Dios, tú no tienes derecho a interpretarme la ley, que yo puse 2.7, es que yo no creía en 4, es que tú aprobaste la ley en 4% de la educación. ¿Cuál era el problema de este país? Aquí se quedaban más de un 20% de niños fuera de la escuela, no habían escuela. ¿Se resolvió eso? ¿Cobertura? Sí, nada más Sí. se quedan 3,000 o 2,000 estudiantes fuera de escuela. O sea, eso se resolvió. Antes del 2012, ¿ustedes sabían qué por ciento de profesores no estaban graduados? Sí. Jesús Santísimo. Teníamos más de un 32% de profesores que no estaban graduados. Hoy todos están graduados, la inmensa mayoría con maestría. Por lo tanto, a mí nadie me puede decir que la educación de hoy, claro, comparado con PISA, estamos en el último lugar, pero no puedo decir igual que la del 2010, 2011, 2012. Ahora- donde un profesor te ganaba 17,000 promedio. ¿Cuánto te está ganando un profesor ahora? 40,000 por ahí. Promedio, Sí. porque hay que ganar Ah, en 60. el sector público, sí. De hecho, los colegios privados se quejaron porque sus No, es que profesores se le la estaban gente yendo se para el está sector yendo del público. sector privado al sector público. Pero, Cándido, volviendo al tema del porcentaje del PIB como inversión a la educación, tiene una relación proporcional a lo que es la presión tributaria, a lo que le entra al gobierno. Usted habla de un promedio de 5.6 en América Latina. Ahora, ¿puede la economía dominicana elevar
más allá con una presión tributaria de 16. No, de 16, 14.5. Ah, sí, le he subido. Esa. No, Imagínese. yo no estoy diciendo que le subamos. Ah, ok. Yo lo que le estoy diciendo es que no reduzcamos porque no se haya ejecutado el 4%. ¿Por qué? Ah, ya. Porque los sectores tecnocráticos conservadores quisieran que volviéramos a 2, a 3. No. Tú no me puedes reducir la inversión en educación. Porque este país, uno de los problemas fundamentales es el problema del capital humano. Así es. Aquí vienen empresas internacionales que a veces se tienen que ir porque no tenemos el capital humano que vaya a accionar esa nueva tecnología. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer, invertir con mejor calidad. Miren, ustedes están viendo ahí algo que se perdieron 40 o 100 millones, que doña Josefina Pimentel está diciendo, no, yo no fui, fue en el periodo de ella. Ella dice, yo no lo recibí porque no tenía calidad, pero alguien lo recibió por atrás. Porque era del hermano de Danilo. Yo no sé, yo lo que sé No, yo sí lo como sé porque yo lo sociólogo, leí, sí, le salió en los periódicos. como sociólogo, y el tigueraje me dice, no, ella no lo recibió. Creo en ella, supongo. Pero fue ella que hizo la licitación. Ella no lo recibió porque se determinó la calidad. Pero en el periodo de ella, que alguien por detrás de ella lo recibe. Sí, porque yo, que conozco a Josefina y soy amigo de ella y usted también, debo decir aquí que es una mujer honesta. Exacto. Eso es así. Pero alguien por detrás sí hizo esa cuestión. Claro. Porque ella es una mujer honesta, Josefina Pimentel. Se ve porque eso está ahí hace 7 u 8 años. Sí. Fue en el periodo de ella. Sí. Entonces, todas esas cosas hay que regularlas, controlarlas. Hay A un mí me tema, parece- Cándido, hay un tema. Entonces, que mire, me quedan 2 minutos. Las fusiones, Ajá. reducciones, eso parte de una ola que debió hacerse hace 12, 13 años y no se hizo. Ya. Entonces, le toca al presidente, porque yo le voy a decir, le soy honesto, yo no quiero que aquí se arme nada, ni haya crisis social, ni crisis No, para política. nada, nadie quiere Es que eso. tenemos un espejo ahí al lado. Pero Claro. yo sé que si nosotros no hacemos las reformas estructurales pendientes, Así es. no mandamos Acorde mensajes, con los nuevos tiempos. acorde con los nuevos tiempos, pueden venir erosiones sociales con enormes tensiones Y no sociales. mejoraremos en términos de calidad también. Tenemos que mejorar. Ahora, ¿me entiendes? Cándido, Es- eso se llaman políticas públicas. Ujú. Yo quiero que cuando regresemos de este break podamos hablar de políticas públicas. Pero antes, aquí en la propuesta que hizo Participación Ciudadana hace 14 años, ¿verdad? Sí, Habla de creación de un Congreso de unicameral, eso iba a hablar. crear un Ministerio de Bienestar Social, Familia e Igualdad. Tome eso y después, Exacto. después de la pausa y caemos en las políticas públicas. Sí. Vamos a la pausa. Gracias por continuar con Reseñas. Estamos conversando con el amigo Cándido Mercedes, que nos recuerda una propuesta de participación ciudadana. Sí. Y Rafael hacía una pregunta en la que yo también estaba pensando, parece que el periodismo nos conectó telepáticamente. A propósito de esta propuesta y de las nuevas reformas que hace el gobierno en cabeza del presidente Luis Abinader, la parte del Congreso. Yo veo aquí en el primer punto, como lo decía Rafael, creación de un Congreso Nacional unicameral y crear un Ministerio de Bienestar Social. En la parte del Congreso unicameral, que yo lo he escuchado también de otras voces con muy buena posición y que lo promueven, se propone reducir una cantidad de diputados. ¿Esa vendría a ser una solución a esa cantidad inmensa de congresistas que tenemos? Eso debe ser el punto ideal, pero eso no va a ser ahora, pero tiene que venir. Primero porque República Dominicana no es un estado federal. Tú vas a Estados Unidos y hay Cámara de Representantes y el Senado, porque el Senado representa uno por cada estado, Así nosotros Exacto. no. ¿Me entiendes? Entonces eso no debe ser, pero está ahí. Lo de los diputados, si hubiese sido yo el presidente, o él me pide una asesoría, yo digo, para que su capital reputacional siga manteniéndose, negocie con los diputados de su partido,
reducción 54, pero para el 2032. ¿Por qué? Porque la unificación va a ser de las elecciones va a ser para el 2032. Sí. Sí. Y ahí tú neutralizabas a esos sectores, porque acuérdense que hay una máxima del tigueraje que dice entre bomberos, No se No pisa se la pisan la manguera. manguera. esa es la manguera. Ahora, si va a ser 20 nada más, que quiten los 15 de más que quieren poner por Nacional. nacionales. Porque entonces me redujiste 20 y me subiste 15, estamos lo mismo. ¿Se entendió? Sí. Sí. Ahora, lo ideal era 54. Pero yo hubiese negociado desde el Poder Ejecutivo, Antoliano debió negociar eso. Sí. Y decirle, bueno, vamos a 54 y que sea a partir del 2032. Tengan la plena seguridad que la mayoría se hubiese quedado tranquilo, porque para el 2028 Ellos no le- Ellos no, exacto. Eso. ¿Me Aquí no se piensa tan tan lejos. Sí, tan No. lejos. Pero se llama una capacidad de negociar. Hubiese sido Tú- una buena estrategia eso. Tú me das, yo te doy. ¿Me entiendes? Porque la gente está mirando, miren, hoy en día, y no lo estoy diciendo desde la antipolítica, que a mí me encanta la política, pero hoy en día los partidos políticos no son los meros representantes de la ciudadanía frente al Estado. Antes sí, pero ya no. Antes sí, es verdad. Ya hay nuevos actores sociales. Eso es así. ¿Me entiendes? Y viejos Los act- partidos políticos sí tienen como elemento cardinal acceder al poder. Por ejemplo, yo desde la sociedad civil no me puedo plantear llegar al poder. Son los partidos políticos. ¿Me sigue la idea? Sí, Sí. claro. Ahora, yo tengo tanta potestad, igual que un partido político, de hacer propuestas. Claro. Pues yo Tiene- soy un actor, Tiene derecho. yo tengo derecho, soy Claro. ciudadano. Así es. Las comunidades ya son representantes frente al Estado de la problemática que le concierne. Y hoy en día, vamos a ser sinceros, ¿quiénes eran los representantes de las comunidades hace 40, 50 años? Era el maestro y era el sacerdote. Eso es Así así. mismo. Con el tiempo vino el diputado y el senador, pero no hay una relación horizontal, merced a que yo te represento con ideas y propuestas, a que yo llevo políticas públicas al Congreso a partir de las necesidades de mi población en los territorios que yo diagnostico. ¿Ven? Exacto. Entonces, si tú disminuyes los diputados, tú estás disminuyendo el clientelismo y tú estás disminuyendo el costo de la política, que no lo han visto los diputados. El costo de la política es muy alto en República Dominicana. Para tú ser diputada necesitas un mínimo de 20 millones. Ahora, tú te ganas 20 millones en 4 años. Más. Mm. Ya me han dicho que es hasta 30 millones de pesos. Ah, ser en el, diputado. en el bueno, costo, para hacer. sí, Sí, el costo. pero entonces tú lo vas a buscar por cualquier lado, porque ¿qué negocio es ese? Así ¿Para qué es. te entiendes? Así es. O sea, hay mensajes que tú le mandas a la sociedad. Entonces yo voy a invertir 30 ¿para qué? Para buscarlo como sea. Tienen que buscarlo como sea. ¿Y las dos exoneraciones dan los 30? No. No lo dan las dos No. exoneraciones. Entonces voy a comenzar a hacer cosas no gratas. Por eso tú ves que ¿quiénes se quitaron el barrilito? Eduardo Estrella, Faride, dos, ¿no? Y Antonio Tavera. Después todo. Ahí vi don Eduardo que le hicieron una carta y el Senado se ahorró 50 millones porque en esos 4 años don Eduardo no usó Oye. Sí. el Siempre barrilito. tiene un 50 millones. Ha tenido un perfil de gente honesta Honesto. siempre. Entonces tú dirás, 50 millones no es nada. Con 50 millones yo te pongo toda la atención primaria en Pedernales o en Barahona, Sí. que la gente Tan no necesaria ubica. la atención primaria. Porque hay seres humanos que están en actividades públicas y el dinero público no lo quiere multiplicar. Acuérdense que ser buen gerente es hacer más con menos. Así es. Y yo aprendí de Pepín Corripio que decía, cuida los chelitos, que los pesos se cuidan solos. Exacto. Aquí no, aquí queremos, no, eso no es nada, 50 millones. sí. ¿Sabe cuánto se ahorra con 54 diputados menos? ¿Cuánto? Nos ahorramos 1.300 millones, Oye, Wow. No sabía que era tanto. para que ustedes sepan. Es Ahora, que- un Cándido, presupuestazo. todo este tema que hemos hablado en el primer bloque y ahora nos lleva a otro tema, las políticas públicas. Y hablar de políticas públicas es hablar de planificación. Ujú. Planificación. Todo esto que hemos hablado aquí, el Estado adolece
de una falta de planificación. Políticas públicas es planificar, ejecutar, supervisar y evaluar las políticas públicas. Y las políticas públicas pasan por el mecanismo gerencial por excelencia, Exacto. tomando decisiones proactivamente. Es decir, el ser humano con su imaginación, decía Albert Einstein, que la imaginación es más importante que el conocimiento. Sí. Entonces, cuando tú planificas, tú estás mirando el futuro, lo que La viene visión. inexorablemente, haciéndolo hoy para que te salga menos costoso y puedas responder de manera dinámica a esas necesidades que ineluctablemente se van a presentar. Por ejemplo, una política pública. Ajá. Si Vamos yo a estuviera ver. fuera en el gobierno, ya yo comenzara a hacer centro hospitalario geriátrico ultramoderno. ¿Por qué? Porque ya la ONU te está diciendo Que va envejeciendo. Un sector súper abandonado. que aquí. hay un 9% de la población dominicana con más de Así 65 es. años. Que va envejeciendo. Pero la hace población. 40 años, ¿tú sabes cuánto era? ¿Cuánto? 3%. Uf. Que hay, por ejemplo, yo tengo 70 años, nada más hay un 3% con más de 70, pero la tendencia es que vayamos, ¿qué quiere decir eso? Que este país es verdad que ha cambiado positivamente. Así es. Acuérdense, la esperanza de vida al nacer del dominicano, los otros días eran 54 años. 55. Así es. Ahora cualquiera te tiene 60, 65, 70. Mire ese amigo mío, César Pérez, brillante. Sí. Tiene 78, es de Villajuana, Sí, sí. pero parece que tiene 50. Sí, César Pérez. Eso quiere decir que ha habido cambios económicos y sociales que han favorecido a la población dominicana. Ujú. Por eso cuando yo hago los análisis, yo miro siempre el contexto. Entonces, las políticas públicas, desgraciadamente aquí, la mayoría de los actores políticos no actúan en función de visión. Por ejemplo, esa reforma que está planteando el presidente Abinader Exacto. y las reducciones debieron hacerse hace 15 años. Estamos atrasados. Y la misma Estrategia Nacional de Desarrollo no se evaluaba. De ahí debieron desarrollarse una inmensidad de políticas públicas. Ahí hay muchísimas cosas que no se han aplicado. No, y pero- la misma ley, que es una ley especial, la aprobaron a final del 2000, para el 2012, Ajá. y esa ley la dejaron ahí. Pero una buena ley, Sí, desde es el punto de vista buenísima. teórico, Es buenísima. conceptual. Exacto. Esa. ¿Ves? Tiene 4 ejes transversales Ujú. y todavía los 3 pactos. Hay uno aprobado en el 2014, Nati Muerto, que es el de educación. El de educación. El eléctrico En el limbo. en el limbo, se aprobó pero en el limbo. Y el fiscal, que le va a tocar al presidente Hacer. porque Danilo Medina, el mejor momento para hacer la reforma fiscal fue cuando Danilo Medina. Sí. ¿Y por qué? Se hizo un parche. No, él hizo uno huyendo en el Parche, 2012. un parche, sí, Sí, en el 12. un Sí. parche. Pero en el 2016 él ganó con 61.7. Podía hacerla. No, exacto, no había crisis. Tenía una popularidad. Ni muy había grande. crisis local ni internacional. Señores, tienen que decirlo, no había nada de crisis. Ahora, ¿qué ocurre? Que ahora todos los organismos internacionales están diciendo, en el mundo hay una crisis geopolítica con potencialidad de una crisis, de una guerra mundial. Así es. Hay una crisis de la deuda mundial. Hay una crisis del cambio climático. De liderazgo. No, de esa ni se diga. Pero hay una crisis que no es crisis, pero no deja de ser crisis, que es la tecnología. Ay, inteligencia artificial, ¿Ves? Entonces tú tienes que... que es muy buena, pero también muy mala. No, ahí vamos a desarrollar mucho la filosofía, la sociología, la Sí. ética, para no cogerle miedo, porque Sí. las posibilidades de los cambios son No, tan tiene vertiginosas. muchísimas cosas maravillosas. Como todo en la vida. Como Cándido, todo. se Sí. habla de multiplicidad de crisis. Sí, estamos Múltiples frente crisis. a policrisis, dice Sí. el Foro Económico El Foro Mundial. Económico Mundial. Estamos en presencia. Entonces, crisis económica financiera mundial. Fíjese que la gran locomotora Alemania está en recesión. Sí. Estados Unidos estaba los otros días si era recesión, si era estancamiento. Finalmente parece que está reflotando. Sí. Qué bueno, Qué bueno. póngase. Y mire eso de Israel, No, eso Ay, es Dios terrible. eso no tiene mío. madre. Eso no tiene madre. Es probable que comience la Tercera Guerra Mundial, Sí. nadie Dios la quiere. mío. Pero todo eso que hace genera Y- incertidumbre. Y la quieren, Cándido, para quedarnos ahí como en política exterior. Yo veo desde lejos, usted me corrige, que Israel quiere forzar un conflicto regional. regional. Quiere forzar un conflicto porque
Estados Unidos, ¿verdad?, que es más potente que tú, te está diciendo no desaten un conflicto regional. Ese hombre, Netanyahu, está en eso. Mira qué es lo que pasa. Cuando yo le preguntaba a mis estudiantes antes de ayer, ¿cuál es el hombre más poderoso del mundo? La mayoría te dice Biden, y no es Biden, es Putin. Porque Putin puede hacer lo que le dé la gana, Biden no puede. No es Xi Jinping, porque Xi Jinping tiene, el Partido Comunista Chino tiene 95 millones de miembros, y él no puede hacer lo que el partido no le permite. Así mismo. Pero Putin es... Entonces Netanyahu, sí. La admira. No. Admira a Putin. Entonces, no se sabe cuál es más loco. De si Putin o Netanyahu. Netanyahu es más loco. Es más loco. Sí, lo está demostrando. Lo que pasa es que a través de esa política de le va a salir caro. Él unifica a Israel. Porque mientras tengan el problema de la guerra... Pero él tiene a rastro un proceso judicial por corrupción. Por eso adelante. Mira, por eso. Voy a decir algo en público que no se dice. Ajá. Porque tal vez yo estaré muerto cuando salgan esos hombre, expedientes. Pero tengan la plena seguridad. Tengan la plena seguridad que esa conspiración contra Israel fue alimentada por israelitas altamente ultraconservadores para generar esa guerra. Yo lo creo así. Porque no es verdad que teniendo el servicio secreto más grande del mundo, eso he escuchado, tú podías hacer todo lo que ellos aliado con Hamas. Porque yo digo que Hamas es un instrumento de esos sectores ultraconservadores. Entonces, eso permitió aglutinar a Netanyahu, porque acuérdate que lo iban a someter y lo iban a quitar. Y el tipo logró eso. Si los dejo que sigan en su escenario internacional, ¿verdad? Nos vamos a olvidar de lo local, porque yo sé cómo apasionan esos temas, sobre todo el amigo aquí. Usted hablaba de las políticas públicas necesarias en el país y hablaba de un tema al que no se le presta mucha atención, el tema geriátrico. ¿Cuáles otros temas ¿A cuáles otros temas hay que prestarle atención para la ejecución de políticas públicas efectivas en República Dominicana de futuro, aparte del tema de los envejecientes? Oh, mi amor, tú tienes que desarrollar una política pública agresiva, o como diría Barack Obama, un libro que él tiene, La audacia de la esperanza, la tengo, en términos del capital humano. Ajá. Tú no puedes, el sistema educativo nuestro no está respondiendo al mundo societal de la exigencia. Por ejemplo, usted sale bachiller de aquí. ¿Y quién es un bachiller? Que tiene el papelito para ir a la universidad. Caramba. Tú vas a Alemania y de 100 que terminaron el bachillerato, es 5 que te van a la universidad. La mayoría está preparada técnicamente para responder a los desafíos del mercado laboral. Y no solo aquí el 100% de los estudiantes no responden. Pero nosotros lo vivimos cuando fuimos a Bangkok. Ahí hay lo que tiene Estados Unidos en California, ¿verdad? Silicon Valley. El Silicon Valley, ellos tienen eso. ¿Y qué es la India ahora mismo? ¿Qué es la India en Nueva Delhi? Entonces, ¿qué es la India hoy como país en desarrollo de la tecnología de la información y la comunicación? Porque ellos se dedicaron a crear ingenieros en tecnología de la información y la comunicación, y todas las empresas tecnológicas están en ese lugar. Bien, pero mira qué hacen esos países, los chinos, los indios. Te vas a Estados Unidos, está bien, pero aquí te vamos a pagar el doble de lo que te van a dar allá. Así es. Aquí los mandamos a prepararse y más del 70% se quedan. Pero usted sabe por qué. Primero, porque no le pagan. Acuérdense que el promedio salarial aquí es 34,000. Entonces un joven políglota con maestría y doctorado, arquitectura a ofrecerle. Y lo que te dicen cuando aplicas es, está sobrecalificado. Sí. No podemos contratarlo porque está sobrecalificado. Sí. Y hacen concursos, grandes empresas con millones y billones y millones y millones, y te quieren venir con un sueldito. Pero mira, para que ustedes entiendan cómo andamos. En términos gerenciales, República Dominicana, como país, no ha trascendido a Fayol, a Taylor. Taylor se le llama el padre de la administración científica y Fayol el padre de la administración moderna. Nosotros no hemos superado ni a Taylor, ni a Fayol, ni a Masueve desde el punto de vista gerencial. Pero si ustedes van a Suecia, se van a encontrar que los empleados son ellos que se aumentan el salario. Es para que ustedes entiendan por dónde anda el mundo.
Y Suecia es de los países escandinavos que están ahí, de los que están un poco más hacia abajo. Usted habla de Dinamarca, habla de Finlandia, eso es otra fragancia. Eso es otra cosa. Pero entonces ahí es que viene el pacto. Exacto. Fuerte. ¿Cómo fue que usted le llamó pacto? El contrato social. Contrato social. Finlandia hace 45 años tenía la peor educación del mundo. Así mismo es. Corea del Sur era más atrasado que este país en los años 60. Singapur también. ¿Me entiendes? En los años 60 nosotros estábamos mejor que esos países. Sí. Pero capital humano y esto es lo que va. Así es. Es así, necesitamos un poder institucional que esté por encima y no una sociedad que como ahora, lo que tenemos es ¿cuándo fueron las elecciones? 19 de mayo. 19 de y ya mayo. hay gente, tú lo ves hablando políticamente como que las elecciones fueran mañana. Sí, eso es terrible. Gracias. Eso no se puede. Gracias, Cándido. Mire, la verdad es que es un deleite hablar con usted y poder seguir extendiendo una conversación, porque yo sé que la audiencia... Acuérdese que ya a partir de febrero del 2025... No me hable de eso en el aire. Que Cándido, viene diciembre por ahí ya, zumbando. Tú me puedes invitar en diciembre. Diciembre y febrero son diferentes. Usted y yo tenemos que tomarnos un café para hablar de eso que usted tiró allí. Allí, antes de subir aquí. No me acuerdo ya. No, yo se lo voy a recordar. Así es que muchas gracias, Cándido. Siempre. Gracias al amigo Cándido Mercedes. Gracias a ustedes por estar como cada sábado con este espacio Reseñas. Les exhortamos, como siempre, al cerrar este espacio, ¿verdad, Rafael? Que se porten bien, que sean juiciosos. Y aquellos que no quieran portarse bien, llaman a Cándido y a mí. Si se portan mal, asuman las consecuencias y llaman a los dos amigos aquí. Feliz resto del fin de semana.